Unanalekolea, unanalekoa, unanalekolea, unanalekoa, unanalekolea, unanalekoa. Hola, soy Tato Sáenz, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Voces y Mundos. Hoy vamos a abordar un tema de lo más potente y tiene que ver con los espacios sagrados y su vínculo con el sonido. Nos vamos a ir a un viaje muy lejos, nos vamos a acercar a los primeros habitantes de este mundo, a la prehistoria, y cómo estas personas pudieron identificar de una manera muy directa los vínculos que establecían entre los lugares y, por otro lado, el sonido. Consiguieron entender determinados códigos que aún hoy parece ser que ni siquiera los arqueólogos tienen muy claro. Nosotros tenemos conciencia de cómo vivieron determinados pueblos, de la evolución como seres humanos que hemos tenido a lo largo de los milenios, pero lo que no sabemos, y por supuesto no tenemos ningún registro, es la pregunta que quiero plantear hoy. ¿A qué sonaba el pasado? ¿Cómo eran los sonidos del pasado? Más allá de que los pájaros pudieran piar o cantar igual, o el rugido de un león fuera el mismo, ¿a qué sonaban nuestros ancestros? Cuando hablamos de ancestros me refiero a estos habitantes que habitaron la tierra desde una perspectiva del absoluto desconocimiento. Nosotros nos encontramos hoy a través de un vídeo en una plataforma de esto, tecnología, todo tiene que ver con la evolución desde ese lado, ¿no? Desde el lado tecnológico, pero yo quiero plantearos hoy un viaje que es precisamente a la inversa, es decir, quiero que podamos posicionarnos en aquel lugar donde nuestros antepasados llegaban por primera vez y se encontraban con espacios que sonaban de una manera muy peculiar. Hoy vamos a hablar de cuevas, pero también vamos a hablar de grietas, de cavernas, vamos a hablar de acantilados, de gargantas, de todos los espacios naturales que tienen alguna peculiaridad sonora o algunas cualidades, podríamos decir arquitectónicas, que dan como resultado una resonancia específica. Bien, esto que podemos llamar como paisaje sonoro tuvo un grandísimo protagonismo en la antigüedad. Y objetivamente es un tema que todavía, hoy en día ya se empieza a estudiar de una manera un poco más consciente y exhaustiva y pertenece a la rama dentro de la arqueología de la arqueoacústica. Como sabéis, hemos encontrado un montón de restos que nos han permitido hacer una recomposición de cómo vivían nuestros ancestros, es decir, cómo se organizaban, en qué tipo de grupos coexistían, cuáles eran las agrupaciones y por qué, ¿no? Es decir, hemos encontrado restos en tumbas de huesos, hemos encontrado pinturas, hemos encontrado diferentes utensilios que nos dan a entender un poco cómo ha ido evolucionando el Homo sapiens. Bien, los hombres del pasado, las mujeres del pasado, había algo que tenían en común con nosotros y es que utilizaban la música como una forma de conexión con el mundo no tangible, vamos a denominarlo así. Todo lo relacionado con los espíritus, todo lo relacionado con la cosmogonía que cada uno de los pueblos pudo desarrollar y al fin y al cabo un vínculo con el otro lado, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, hoy quiero plantearos cómo estas personas pudieron establecer conexiones de este tipo y lo hicieron en concreto en lugares muy específicos. Me gustaría comenzar hablando de la montaña Ninaistakis. Esta montaña está situada en Montana, un lugar donde habitaron, entre otras tribus de las llanuras, los pies negros. Los pies negros veneraban a esta roca, que es un saliente en mitad de la nada, y era una roca que ellos consideraban una roca viva, ¿no? La consideraban un ser sagrado porque, según decían y según su tradición cuenta, ellos iban allí a ofrecer sus cantos para una búsqueda de visión. Eran los hechiceros de las tribus, los chamanes, los hombres medicina, como queráis llamarlos,
los que iban allí y junto a la tribu se ponían a cantar, a ejecutar un montón de melodías para comunicarse con esa roca. Se dice que la roca ofrecía una respuesta, muchas veces en forma de visión, muchas veces en forma de eco, y que esto tenía una repercusión directa en la lectura de cuál sería el futuro o el pronóstico relacionado con diferentes aspectos que afectaban a la vida de la tribu. Esta montaña, por supuesto, tenía un carácter sagrado y unas cualidades acústicas muy concretas. Fijaros que cuando observamos la montaña desde abajo o en una fotografía, si queréis buscarla os animo a que lo hagáis, se puede ver claramente que las cualidades que tiene son bastante poco usuales, como una especie de saliente, y lo que considero que ellos podían interpretar era una forma de unión entre la tierra, entre el mundo que habitaban, con el mundo del cosmos, ¿no? El mundo del cielo, el mundo del gran espíritu, como lo denominaban ellos. Bien, esto nos da muy claramente una idea de hasta qué punto no se ponían a hacer ceremonias en cualquier sitio, sino que tenían que elegir lugares específicos. Según la tradición de los pies negros, se decía que la montaña estaba llena de sabiduría, y esta sabiduría se traducía en forma de ecos. Yo puedo imaginarme a la tribu cantando con los cantos tribales y en un momento de éxtasis cómo la montaña hacía que esos cantos revertieran de vuelta un sonido en forma de respuesta. Esto estamos hablando del norte de Estados Unidos, la zona de Montana, como he comentado, pero hay un montón de lugares donde sucede lo mismo. De hecho, hay una montaña súper, no es parecida, pero bueno, que tiene el mismo significado, que también es considerada sagrada, y está situada en el centro de África, en concreto en el país de Zimbabue. Esta montaña, que se conoce con el nombre de Goma Kurira, es una montaña sagrada y también se le atribuyen una cierta sabiduría y una cierta comunicación con las tribus que van allí. De hecho, se la conoce también como la montaña retumbadora. Esta montaña, cuando están ejecutando, sobre todo en África, que hay mucha tradición de timbal y de percusión, están ejecutando estos movimientos musicales de idas y venidas, estas polirritmias, se establece una conversación entre la montaña y la tribu que está tocando la música. La montaña ofrece con su eco una respuesta a aquello que la tribu manda, ¿no? Como mensaje. Es más o menos lo mismo que comentábamos en la zona de los pies negros, pero en el centro de África. Esto nos da otra vez una clarísima referencia a que los seres humanos, nuestros ancestros, estaban buscando siempre una forma de comunicar que fuera coherente con el mensaje que ellos mandaban. Quiero decir con esto que si de alguna manera ellos encontraban un espacio donde poder comunicar un mensaje y obtenían una respuesta, fuera en forma de eco, fuera en forma de resonancia, fuera en forma de visión, para ellos tenía un sentido. No lo hacían en cualquier sitio y no elegían cualquier sitio por casualidad. Fijaros, existe una gruta en Finlandia, es decir, estamos muy lejos de África, estamos muy lejos de Montana, y existe allí una cueva que se conoce con el nombre de la Iglesia del Diablo. Es una leyenda que los lugareños a día de hoy todavía mantienen. Está situada al este del país y en la región más concretamente de Colli. Aquí se cree, o según cuenta la tradición, había voces que surgían de las piedras, de las rocas, como si vinieran del inframundo, y por ello, a través del paso del tiempo, la leyenda fue creciendo y los lugareños llegaron a entender que era un sitio donde el diablo se expresaba. La cueva tiene una forma de Z y aproximadamente unos 34 metros de longitud. Hay unas cualidades acústicas inigualables, precisamente porque la arquitectura de la propia cueva tiene el techo abovedado y las paredes muy lisas. Entonces, cuando tú emites un sonido en el interior, a través del rebote, y por supuesto que las paredes lisas favorecen esa difusión del sonido, se va creando una amalgama y una superposición de sonido sobre sonido que abren armónicos y acaba convirtiéndose en una especie de túnel sonoro de unas cualidades alucinantes. Claro, yo me imagino a alguien pasando por allí
quería darse un paseo y de repente escuchase los sonidos de una ceremonia, de un ritual que se estuviera haciendo dentro con algún chamán. Claro, cuando salían los sonidos hacia afuera a través de la gruta, que es muy interesante también ver la entrada, es una entrada así como muy pequeña. Incluso podéis fijaros, hay algún vídeo en YouTube donde aparece el sonido que se produce desde dentro. En concreto hay un vídeo que se trabaja con la percusión y se ve claramente cómo empieza a rebotar y se produce un sonido que es constante. Es muy interesante ver eso y escucharlo sobre todo. Bueno, este sitio es un sitio de culto y es un sitio donde, por supuesto, se ha dicho desde el principio de los tiempos y que se tiene conocimiento que allí iban chamanes en forma de peregrinación a oficiar rituales y ceremonias, probablemente de carácter mágico y vinculadas a la sanación. Existió un chamán llamado Kino Lainen, que era considerado por todos uno de los grandes chamanes de la zona. Se decía de él que iba a oficiar de manera asidua rituales para conectar con el diablo, para abrir los espíritus y darle salida al mundo desde aquella gruta. Bueno, hoy en día todavía se siguen haciendo peregrinaciones y se siguen haciendo rituales. No es muy difícil encontrar en algún momento del año sonidos de tambores y cantos desde dentro de la gruta que salen hacia afuera. Las cuevas, por lo tanto, se elegían por sus cualidades sonoras, aquellas que estaban vinculadas a este tipo de usos. Por supuesto, hay cuevas que se habitaban y hay cuevas que no se habitaban. Las que tienen unas cualidades sonoras específicas, unas acústicas potentes, estaban destinadas siempre en el 100% de los casos a temas relacionados con las ceremonias y los rituales. Fijaros que ya se han hecho muchos estudios, tanto en Italia como en Francia como en España, donde se ve claramente que las inscripciones, los dibujos y la simbología no es igual en las cuevas que habitaban ellos a las cuevas que estaban destinadas a estos fines. Hay un documental maravilloso del director, el controvertido director de cine documental llamado Werner Herzog, que nos muestra, el documental se titula La cueva de los sueños olvidados, que nos muestra cómo estas representaciones pueden llegar a adquirir un carácter casi de estar vivas, ¿no? En esta cueva, en la que él entra en el documental, es la cueva de Chauvet, le permitió el gobierno francés acceder para grabar a 4 personas de su equipo para no dañar el espacio y no perjudicar la conservación de esta cueva. Esta cueva fue descubierta por 3 espeleólogos y fue descubierta relativamente hace poco. Estuvo cerrada durante miles de años y por lo tanto el estado de conservación es óptimo. Aquí podemos encontrar representaciones de animales como ciervos, rinocerontes, leones y caballos. Los dibujos son de una absoluta delicadeza y son realmente sublimes. O sea, la cueva en el documental te la muestran y ya es sobrecogedor a través de las imágenes. No me puedo imaginar lo que debe ser estar dentro de este lugar, ¿no? Bueno, pues en esta cueva, según nos cuentan, no estuvo habitada. Era una cueva que estaba destinada solo al tema ritual. Aquí nos vinculamos directamente con Igor Resnikov, que es un investigador que pone en relación el sonido con las pinturas rupestres. Él hace un estudio muy específico donde demuestra que los lugares con mejor resonancia dentro de las cuevas eran los lugares elegidos por nuestros antepasados para pintar los motivos que fueran más representativos. Por lo tanto, se da por hecho que, volviendo a la cueva de Chauvet, en esta grandiosa cueva, que se considera además el principio del arte humano, es una cueva absolutamente flipante, se sobreentiende que esta cueva estaba destinada para fines rituales y yo me puedo imaginar dentro de ese lugar con el sonido de lo que fuera, ¿no? Da igual, de las piedras, de las palmas, de lo que fuera. Con esas imágenes, con la luz de las antorchas o del fuego, bueno, podía ser totalmente increíble estar en una ceremonia de esas características porque
lo que inducía con todas esas imágenes y todos esos sonidos, esas cualidades acústicas, era a una inducción al trance sin precedentes. Con esto quiero también remarcar que los estudios de Reznikov, aparte de demostrar la relación que existía entre los lugares de las cuevas con mejor acústica para las representaciones, él reivindica de una manera muy contundente que la arqueología no se puede entender solo desde un aspecto visual, es decir, solo centrándonos en lo tangible. Fijaros, por ejemplo, que en la cueva del documental de Los sueños olvidados hay aproximadamente unas 400 pinturas. Por supuesto, la parte visual es importantísima, pero todas esas pinturas tienen una relación con el sonido y es lo que se está estudiando ahora desde la arqueoacústica. Entonces, esto nos vuelve a demostrar y a dejar, por supuesto, sobre la mesa que nuestros antepasados no elegían los lugares para celebrar ceremonias de manera aleatoria, sino que los elegían muy bien y en ellos se implicaban desde diferentes aspectos. Uno de ellos era a través de la pintura y otro a través de la colocación de elementos que propiciaran un ambiente ceremonial. Me gustaría terminar con una mención especial a Valtorta, la región de Valtorta en España, y las investigaciones que se hicieron otra vez relacionando el espacio, las pinturas y las cualidades acústicas. Se vuelve a demostrar en esta investigación que los lugares donde están representadas las pinturas eran lugares donde había unas cualidades acústicas excelentes. Dicho esto, espero que os haya gustado este episodio, os mando un fuerte abrazo, os animo a que os suscribáis, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón, y por último me despediré diciendo que la voz es el canal inmanente que tenemos para trascender. Nos vemos en el siguiente.